774371, el teléfono de la radio, 11 horas 22 minutos. Recién te comentábamos que en todas estas actividades que se van a hacer, programas especiales de la radio pública, la TV pública, el Cine Teatro Roma, mañana, en dos funciones, a las 20 y a las 22 horas, al cumplirse 42 años del golpe, vamos a estar proyectando, como si yo la fuera a proyectar, ¿no? Digamos, el cine va a estar proyectando una historia de madres, apuntes sobre 40 años de lucha, documental que nos sumerge en todo el recorrido de las madres de Plaza de Mayo a lo largo de 4 décadas ya. Para hablar de ese documental, estamos en comunicación con Ernesto Gut, director de esta película. Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Charlie Escobar te saluda. Buenos días, Charlie. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá preparándonos un poco para la jornada de mañana, que va a ser de movilización y también de proyecciones como la que va a suceder en Marcos Paz, ¿no? Sí. Yo decía a lo largo de esta semana que es un 24 de marzo diferente, ¿no? Por todo lo que está viviendo la Argentina en materia de derechos humanos últimamente. ¿Vos lo sentís así también? Sí, lo siento así desde hace muchos años, igual. La película que se va a proyectar mañana fue estrenada el 30 de abril del año pasado, el 17, en el Cine Gomón, con mucho éxito, con la presencia de las madres como Nora Cortiñas, Celia Espen, las que nunca bajaron las banderas bajo ningún gobierno, digamos, ¿no? Más allá de las simpatías que pudiera dar por un otro gobierno, estas madres siempre tuvieron en claro que la actividad de las organizaciones de derechos humanos se tiene que basar en la independencia del poder. Sí, más allá de cualquier gobierno. Exactamente. Y bueno, lo que sucedió, el último día de función fue la movilización por el 2x1, contra el 2x1, que la Corte Suprema había tratado de imponer para liberar a los genocidas, ¿no? Sí. Y bueno, ese hecho, digamos, político se vio a lo largo de todo el año y se ve ahora cuando el gobierno nacional está entregando una lista de posibles candidatos a irse a la casa, entre los cuales se encuentra nada menos que Alfredo Astiz, que fue el responsable de haberse infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo y articular todo un operativo terrorista que culminó con el asesinato de nada menos que de la fundadora y la líder natural del movimiento, que era Azucena Villaflor, y otras madres más y otros familiares, en total 12 personas que fueron secuestradas y asesinadas, lanzadas vivas al mar en los vuelos de la muerte. Sí, tal vez el personaje más siniestro, ¿no?, de todos, de una suma, digamos, de una gran cantidad de personajes siniestros, uno de los más siniestros, ¿no? Sí, uno de los más emblemáticos, aparte, por haber cumplido ese papel de haberse infiltrado, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido, logrando la ternura, de madres como Azucena, ¿no? Sí, Ernesto, te saluda Bernardo Elfman. Si no me equivoco, en el último momento en que se muestra Alfredo Astiz junto a ellas, le da un beso a alguna de ellas que era marca, ¿no?, para llevarla a la muerte. Sí, él cumplió desde el primero al último paso todo el proceso que fue la infiltración hasta el asesinato de las madres desde entonces, con la idea de que con ese gesto, con ese acto terrorista tan importante, iban a lograr que las madres no siguieran yendo a la Plaza de Mayo. Así es. Y el mismo jueves después, tímidamente, con mucho terror, las madres volvieron a la plaza y nunca la dejaron, hasta el día de hoy. Exactamente. ¿Es una provocación, Ernesto, esto justamente que está pasando con Alfredo Astiz y sobre todo lo que pretende el gobierno nacional?
Sí, es un poco una provocación y también es un hecho político concreto, ¿no? Que es el hecho de que el Estado está generando una especie de amnistía encubierta y de indulto a personas que a nadie se le ocurre, nadie se le pasa por la cabeza tener como vecino. Sí, sí. Y esto sucedió con el caso de Chicolat, claro, en Mar del Plata, donde los vecinos del barrio Los Troncos están completamente indignados y lograron, en base a su movilización, a la de tantos otros, que Chicolat vuelva a la cárcel, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas cosas, pasaron en estos 40 años, ¿no? El juicio a la Junta, después obediencia de vida, punto final, amnistías, la vuelta a juzgarlos a todos, cárcel, como todos nosotros, ¿no? Desde este sistema de medios públicos y las organizaciones de derechos humanos pedimos, ¿no?, que estén donde tienen que estar estos genocidas, que sean en la cárcel, en ningún otro lugar, ¿no? Sí, sí. No, y bueno, faltan muchísimos para ser juzgados. Claro. Ahí creo que el otro día salió publicado, no me acuerdo en qué medio, pero hay menos de un genocida preso por cada centro de detención. Oh, claro. Mira lo que falta. Sea, estamos hablando de un porcentaje ínfimo, y aún esos que están presos, sí, los quieren mandar a la casa con una tobillera. Sí, claro, o sea, claro, los quieren mandar a la libertad, lo que es básicamente, sí, ¿no? Sí, lógico. Ernesto, ¿y cuánta indignación, me imagino, te da cuando escuchás del gobierno que son tiempos de buscar la reconciliación? Sí, lo que pasa es que, primero de todo, uno no se puede reconciliar con los asesinos. Claro. No tiene ningún sentido eso. También, bueno, si uno bucea un poco políticamente, hay que reconciliarse con una institución que sigue asesinando a espaldas a un indígena, por ejemplo. Claro, claro. Creo que no. Creo que lo que hay que hacer es reformular, o sea, desmantelar ese aparato represivo antidemocrático, y después, en todo caso, uno podrá decir si se puede reconciliar, pero en estas condiciones no. Y con esta dirección política, ¿no? Estamos hablando de Patricia Bullrich, claro, convalidando el asesinato de Rafael Nahuel, que ahí, bueno, no hubo ahogamiento, no hubo nada, hubo un fusilamiento por la espalda, una persona que estaba desarmada, defendiendo sus tierras. O sea, es una imagen muy deprimente de la actual situación de los derechos humanos, por lo cual no cabe la palabra ni perdón, ni olvido, ni reconciliación. Sí. Ernesto, te consulto lo siguiente, porque por un lado, esto que por supuesto lo compartimos, ¿no?, de estos personeros, de estas funcionarios y hasta el propio gobierno que es negacionista de la historia, ¿no?, cuando dicen que en vez de 30.000, con un poco de suerte hay 8.000 y demás, y muchísimas otras cosas. Pero ¿cuánto te duele, no, gente que ha participado, ha estado y en más, hasta tiene hijos desaparecidos como Graciela Fernández Mejía, y escuchamos declaraciones como la de estos días, no, avalando la posibilidad de la libertad de Alfredo Astiz? Y Norita ayer en la marcha dijo, haciendo referencia, sin nombrarla, dijo: aún los hijos de desaparecidos que sus madres los olvidan, nosotros no los olvidamos. Creo que hay una traición al propio hijo ahí. Por más que cueste decirlo, la realidad es que son declaraciones gravísimas y que, bueno, muestran un poco el declive de lo que fue una figura relacionada con los derechos humanos, que hoy no está relacionada con los derechos humanos, para nada. Y bueno, algo sucedió en la película. Esta versión, nosotros vamos a relanzar la película con una actualización, porque pensamos que ha quedado un poco desactualizada, porque como termina un poco con una crítica al kirchnerismo muy profunda, muy válida, creo yo, pero que hoy por hoy no es tanto el eje, digamos, de la cuestión, aunque sí es importante tener en claro cuál fue el rol del kirchnerismo con respecto a la cooptación de organismos de derechos humanos en lo que
termina siendo, por ejemplo, la imagen de Ebe Bonafini junto a un represor como Milani, y también con un acto de abandono, digamos, para que el público, digamos, recuerde un poco. Milani está acusado y preso por haber secuestrado y desaparecido al conscripto Ledo, a Pito Ledo, en La Rioja. Y nada menos que la presidenta de Madre de La Rioja es la madre de Agapito Ledo. Y Ebe Bonafini y el gobierno nacional, ¿no? Con todos sus funcionarios relacionados con organismos de derechos humanos, hicieron caso omiso de esa denuncia, que no era reciente, había estado en el Nunca Más del año 83, y lo mantuvieron a Milani en el poder. Ernesto, nada menos que en una función de inteligencia interna. Claro, y Ernesto, ¿por qué crees que pasó eso en el gobierno de Cristina? ¿Tenés alguna conclusión? Y creo que hubo mucho de oportunismo político, de demagogia, y también de tomar una bandera que era muy sentida por un gran sector de la sociedad, como era el juicio y castigo a los represores. Lo que pasa es que después, bueno, el mismo gobierno, o el gobierno posterior de Cristina, de alguna manera, bueno, son los que lanzan la ley antiterrorista con la cual se está persiguiendo a muchos luchadores en este momento, son los que desconocieron la desaparición de Julio López, y son los que pusieron nada menos que a Milani, un represor ya denunciado por las propias madres, al frente del ejército. Ernesto, entonces, bueno, ahí uno se da cuenta, digamos, de que la política de derechos humanos, si bien tuvo unos avances importantes que hoy por hoy incluso están siendo atacados, también tuvo sus limitaciones por esto de que cabe dudar que si era una actitud política real, transparente, honesta, o una cuestión más de oportunismo político. Hay algunas cosas que comparto, otras que no, digo lo que estás contando. Me parece que en el tema Jorge Julio López hubo una vocación de intentar, ¿no?, de llegar a la verdad, ¿no?, de lo que sucedió. Me parece que el tema no se escondió como algunos casos que pasan hoy en la actualidad. Sí, bueno, en estas cosas es claro que hay un gran disentimiento, y también, bueno, son posiciones políticas bastante minuciosas, quizá la que tengas vos, la que tengo yo. En la película, por ejemplo, Elia Esper, una madre de Plaza de Mayo, un compañero de Julio López, denuncian que no se lo buscó a Julio como se debería haberlo buscado, se lo ocultó de alguna manera. Minimizando que fueron desaparecidos, diciendo Ebe Bonafini diciendo que debe estar con la tía tomando el té, textuales palabras de Ebe Bonafini, poniendo la lupa sobre los familiares, poniendo en cuestión al propio Julio López. Y la realidad es que el caso ameritaba parar el país, porque, bueno, según las informaciones, Julio López no fue asesinado, sino fue hasta días después. Y de alguna manera eso pudo haber ocurrido porque no hubo un parate del país con nada menos que un testigo clave del caso de Chicolatz había sido secuestrado. Fue lo contrario, se minimizó el caso, se lo ocultó, y como dice Elia Espen en la película, ni se lo nombraba. Ernesto, te meto de vuelta un poquito en la peli. Imagino cuáles son las cosas que te movilizaron a llevar adelante este documental, ¿no? Durante el transcurso de la filmación, la investigación, las entrevistas, ¿descubriste nuevas cosas que te movilizaron de una manera diferente? Sí, una de las cosas que me emociona bastante y que descubrí es que las madres no solamente lucharon por la aparición de sus hijos, sino que lograron en buena medida que cesara la represión más feroz. Y mucha gente le debe la vida a esa militancia, porque de alguna manera la visibilización que lograron las madres en el exterior
provocaron que, por ejemplo, bueno, la embajada estadounidense que tenía, que a pesar de que obviamente fue impulsora del golpe de Estado y de la política de represión, como tenían una fachada democrática con el gobierno Carter, presionó al gobierno para que, bueno, por ejemplo, bueno, que no siguieran secuestrando a las madres, ni asesinando. Bueno, recuerdo un caso, Ernesto, el de Alfredo Bravo, ¿no? Que fue, por lo que uno tiene como conocimiento, salvado, ¿no? Desde casi Estados Unidos por todas las presiones internacionales. Sí, fue en ese sentido importante cómo las madres pudieron hacer visible algo que no hubiera sido, no se hubiera conocido. Ellas encarnaron incluso desde la simbología de sus pañuelos y ellas, o sea, hay una cuestión política muy clara, ¿no? Ellas no fueron individualmente a reclamar por sus hijos. Ellas se juntaron y fueron nada menos que frente a la Casa de Gobierno una vez por semana a hacer visible lo que estaba sucediendo en la Argentina. Y eso no lo pudo haber hecho nadie, porque hubiera sido asesinado. Ernesto, te agradecemos muchísimo la comunicación. Entonces, mañana a las 20 y a las 22 horas en el Cine Teatro Roma, aquí de Marcos Paz, a cumplirse 42 años del golpe genocida. Una historia de madres, apunte sobre 40 años de lucha. Ernesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, nos estamos viendo. Te mando un abrazo. Un abrazo.